factores que influyen en los accidentes de tráfico. Los factores que más influyen en los riesgos laborales viales son el factor humano, el factor vehículo, el factor vía. El factor humano y los accidentes. La velocidad. La velocidad es un riesgo y, por tanto, provoca accidentes de tráfico, tanto si es excesiva o inadecuada. El exceso de velocidad es cuando se circula por encima de los límites de velocidad permitidos. Circulamos a una velocidad inadecuada cuando circulamos a una velocidad que no corresponde con el estado de la vía ni con las condiciones de circulación, climatología adversa, carretera en mal estado, tráfico saturado. Una velocidad excesiva reduce la eficacia de los elementos de seguridad del vehículo y disminuye la habilidad del conductor a la hora de reaccionar ante imprevistos. La velocidad aumenta el estrés en la conducción y disminuye, entre otras cosas, el campo visual, aumentando la fatiga y el cansancio en el conductor. Las distracciones. Las distracciones son otra de las causas que hace aumentar los accidentes de circulación. La utilización del móvil, encender un cigarrillo, la utilización inadecuada del GPS, etc., provoca que dejemos de atender la conducción. No es aconsejable fumar durante la conducción, ya que puede distraer al conductor. Al encender un cigarro, por ejemplo, genera problemas de visión a causa del humo y provoca una disminución del nivel de atención al volante. El GPS no se debe usar con el vehículo en movimiento. Planifique su ruta antes de salir. Se debe escuchar la voz. Debemos evitar mirar la pantalla. El uso del móvil al volante, incluso con manos libres, reduce la atención. Nos hace cometer más infracciones. Calculamos peor las distancias de seguridad. Se controla peor la velocidad y se producen desviaciones de trayectorias y problemas de maniobrabilidad. La distracción también puede ser debida a estados emocionales del individuo, como la tristeza, la ansiedad, la euforia, etc., y que hace que no se preste debida atención a la conducción. Las distracciones y los accidentes. Las distracciones son una de las principales causas de accidentalidad en nuestro país, de forma directa o indirecta. En la última década, los accidentes causados por distracciones se han incrementado un 75%. Los que más se distraen son los jóvenes entre 18 y 25 años y los mayores de 70. Tendremos más posibilidades de sufrir una distracción si circulamos acompañados. Si llevamos niños, las posibilidades de distraerse son mayores. Nos distraemos más en los meses de verano, en los trayectos por ocio, los fines de semana y durante el día. Las distracciones por carretera son mayores que en las vías urbanas. Debido a la monotonía de la conducción en autopista o autovía, el riesgo de distracción será mayor. Causas frecuentes de distracciones. Circular por carreteras conocidas hace disminuir la atención. Poca luminosidad en la vía. Una acumulación excesiva de señales en la vía o una situación de tráfico compleja a la que no podemos atender adecuadamente. La fatiga, la somnolencia, el estrés, la ansiedad o la depresión. La edad avanzada, el consumo de alcohol, drogas o medicamentos. Usar un navegador GPS no se debe utilizar con el vehículo en marcha o mirar un mapa. Fumar al volante está desaconsejado. Manipular un aparato de música o usar el teléfono móvil, que está prohibido, excepto con un dispositivo manos libres, aunque existe un riesgo al utilizar el dispositivo manos libres, ya que requiere una pérdida de atención del conductor. Las drogas. Las drogas y los medicamentos tienen efectos similares en la conducción, causan alteraciones en el comportamiento de los conductores. Algunas drogas de abuso y sus efectos en la conducción. Cannabis. Altera la percepción del entorno, del tiempo y del espacio. Es más difícil concentrarse, las distracciones al volante son mayores. Aumenta el tiempo de reacción. Somnolencia. Cocaína. Comportamiento competitivo o incluso agresivo. Sobrevaloración de nuestras capacidades. Se asumen mayores niveles de riesgo. Conducción más peligrosa. Se cometen más infracciones. Alteración de la percepción del entorno del tráfico. La capacidad de concentración disminuye. Es mucho más fácil distraerse.
El riesgo de accidente al consumirla con alcohol es mayor que al consumir las sustancias por separado. Éxtasis. Provoca ilusiones ópticas. Se experimenta mayor sensibilidad a la luz, lo que aumenta las posibilidades de sufrir un deslumbramiento. Baja concentración y se pueden sufrir episodios de depresión y ansiedad. Agotamiento físico y mental una vez que los síntomas desaparecen. Se reviven los efectos de la droga varias horas después de que ésta hubiera dejado de producirlos. Flashbacks. LSD. Distorsión en la percepción e incluso alucinaciones. Alteraciones emocionales e incluso pánico durante la conducción. Flashbacks al volante. Anfetaminas. Comportamiento impaciente e impulsivo que nos hace cometer más errores. Comportamiento violento. Sobrevaloración de nuestras capacidades. Se asumen mayores niveles de riesgo. Pueden aparecer movimientos repetitivos y estereotipados que limiten la movilidad. Disminuye la sensación de fatiga y se retrasa la aparición del sueño, pudiendo presentarse una irresistible necesidad de dormir. Efecto rebote. Alcohol. Más de la mitad de los muertos por accidentes de tráfico están relacionados con el consumo de alcohol. ¿Cómo actúa el alcohol? El alcohol es una droga que actúa como un depresor del sistema nervioso central. El alcohol afecta de forma negativa al cerebro, a la vista y perturba las aptitudes del conductor. Efectos del alcohol en el conductor. 1. Un falso estado de euforia, de seguridad, de optimismo y de confianza en sí mismo. 2. El aumento del tiempo de reacción y la disminución de la capacidad de reacción. 3. La reducción del campo visual, visión túnel. 4. Incorrección en apreciaciones de distancias y velocidades. 5. Aumento del riesgo de accidentes. Medicamentos. Algunos medicamentos son tan peligrosos durante la conducción como el consumo de alcohol o drogas. Los conductores que vayan a tomar algún medicamento deben leer la información aportada por este y, en especial, la información sobre los efectos del mismo en nuestra capacidad de atención. El conductor mostrará especial atención a los primeros días de la toma de medicamento y verá si influyen en la capacidad de concentración, reduce los reflejos o si le produce somnolencia o no. Los medicamentos pueden afectar a la capacidad de conducción de muy diversas formas. Incluso un mismo medicamento podría no afectar a una persona y sí hacerlo de forma significativa a otra. Algunos efectos negativos de los medicamentos en la conducción. Reducción de los reflejos y aumento del tiempo de reacción. Alteración de la percepción de las distancias. Reducción de la visión periférica. Estados de confusión, aturdimiento y somnolencia. Alteraciones musculares de carácter agudo, espasmos, calambres, etc. Factores de riesgo en la conducción. La velocidad. La velocidad inadecuada está asociada casi a un 20% a los accidentes de tráfico de las motocicletas. Este factor de riesgo sería, junto con las distracciones, una de las principales causas de los siniestros de circulación en motoristas. Los conductores deben de ser conscientes de los efectos que puede tener conducir con exceso de velocidad. Aquí los tienes. Una reducción en la eficacia de los elementos de seguridad del vehículo. Disminuye la habilidad del conductor para reaccionar ante imprevistos en la carretera. Aumenta la posibilidad de perder el control del vehículo. La posibilidad de muerte o lesiones graves crece a medida que aumenta la velocidad. Un exceso de velocidad no permite que el conductor disponga de suficiente tiempo para procesar la información que le dan las señales.